Muy buenos días. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more abundantemente en vuestros corazones en este cuarto domingo de Pascua. Tiempo en el que reflexionamos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo Jesús, por el poder de Dios, vence el poder de la muerte y del pecado. Y así, mientras estamos cada uno de nosotros en ese tiempo de cuarentena en nuestros hogares, qué bueno es tener la oportunidad de poder seguir adorando y bendiciendo al Señor, aun cuando no estemos cerquita físicamente. El Señor nos ha permitido en este día unirnos, y Él reúne a su pueblo de diversas maneras, y hoy lo hace a través de estos medios para que tú y yo podamos adorar junto a los hermanos que estamos aquí, y a otros hermanos y hermanas que a través de esta conexión hoy se unen como una sola iglesia. Así que bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a esta experiencia de adoración. Yo soy el reverendo Richard Rojas Banucci, soy el pastor de la primera iglesia presbiteriana aquí en Puerto Nuevo, en San Juan, Puerto Rico, y hoy tenemos nuestro momento de adoración. Este es el día que hizo el Señor. Adoremos y bendigamos el nombre del Señor, y comenzamos adorando al Señor, entonando una alabanza preciosa que habla de ese momento cuando cada uno de nosotros pone sus vidas en las manos del alfarero. Adoremos a nuestro Señor. Esa es la experiencia de fe de los creyentes. Tú y yo queremos que nuestras vidas sean transformadas. La vida cristiana es precisamente eso: poner nuestras vidas destrozadas, nuestras vidas rotas y quebrantadas, nuestras vidas llenas de desvíos, de intentos fallidos en las manos de alguien que en efecto puede cambiar el curso de nuestra historia. Y ese es nuestro Señor, el buen pastor. Es por eso que hoy vamos a unirnos en el llamado a la adoración, y a través de este llamado vamos a recordar uno de los salmos más hermosos, o quizás el más conocido en todo el Antiguo Testamento, y me refiero nada más y nada menos que al Salmo 23. Y yo te invito a que escuches las palabras de este salmo y las revivas nuevamente junto a mí en este tiempo tan importante, donde todos y todas necesitamos de esa compañía como rebaño del Señor, de la presencia del buen pastor. El salmista se inspira
y dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos verdes, de verdes pastos, me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estarás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Qué bonita la experiencia del salmista y qué bonita tu experiencia y la mía. Y por eso damos gracias en esta mañana. Y por eso alabamos y bendecimos al Señor a través de una oración. Y yo te invito a que tú te unas en esta mañana junto a nuestra hermana Ruth, para que junto a ella demos gracias a ese buen pastor que nos acompaña en el camino. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias, infinitas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno con nosotros, Señor, porque te haces presente en nuestras vidas, Señor, ahí en nuestros hogares, donde sea que estemos, Señor. Gracias, Señor, te damos y te alabamos porque te sentimos y porque te podemos ver a través de algún mensaje que nos llegue en el teléfono, porque te podemos ver en la creación, porque te sentimos en una brisa. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos porque eres misericordioso con nosotros, Señor, porque nosotros no nos merecemos tu amor y sin embargo ahí estás tú, cada día con nosotros, dándonos ese abrazo, dándonos esa fuerza que necesitamos, Señor, para enfrentar nuestro día a día. Gracias, Señor, porque has sido bueno, misericordioso y amoroso con nosotros y no te olvidas de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y no nos cansaremos de dar las gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar con un cántico de adoración y los invito, ¿verdad?, aquel que se lo sepa. Vamos a cantar: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.
Esa es la experiencia de aquellos y aquellas que caminamos con el Señor, que aun cuando enfrentemos los gigantes en las tierras desconocidas, y en este caso tú y yo estamos experimentando y enfrentando una experiencia que no conocíamos, para la que posiblemente no estábamos preparados y preparadas. Sin embargo, el Señor ha sido bueno y como buen pastor ha estado con nosotros a lo largo del camino. Por eso ese cántico expresaba que aunque gigante se encuentre allá, yo no voy a temer. Así que mis hermanos, en esa experiencia de unidad, en esa experiencia del caminar con el Señor, hay momentos cuando nos apartamos, hay momentos cuando nos desviamos del Señor y nos sentimos solos. Experimentamos una soledad, pero una soledad distinta. Y es no solamente que no tenemos a alguien a nuestro alrededor, sino que no sentimos a Dios cerca de nosotros. Y es que el pecado, nuestras acciones, nuestros desvíos, de algún modo crean una pared entre Dios y tú, entre Dios y yo. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de restablecer esa relación para que eso que se había secado vuelva a reverdecer para la gloria y honra del Señor. Así que ahí donde tú estás, en el silencio de tu corazón, medita, examina tu alma, y si hay algo que tú has encontrado en tu corazón que te separa del Señor, alguna ofensa que has hecho contra otra persona, contra ti mismo, contra la creación del Señor, yo te invito a que ahí la confieses sinceramente. Dios no necesita palabras exorbitantes. Dios lo que necesita es un corazón sincero. Dios lo que necesita es que tú en tus palabras le puedas expresar tu dolor para Él recibirlo y hacer una nueva creación. Reflexionemos y confesemos nuestras vidas. Pidámosle al Señor que Él renueve nuestro ser. Oremos.
quizás no lo puedan apreciar tan bien, pero esto es el tallo de lo que fue una rama llena de flores hace unas semanas atrás. Miren el aspecto, voy a acercarlo para que lo puedan ver. Totalmente seca. Y tú y yo sabemos, no tenemos que ser botánicos ni especialistas para darnos cuenta y saber que lo que ha acontecido con este tallo que estaba florecido es que al ser cortado de sus raíces ya no atraviesan a través de él los nutrientes y el agua que necesita para que esa flor mantenga su belleza y sus colores brillantes. Entre ese espacio, cuando estaba florecida y fue cortada, y el día de hoy, este tallo atravesó por una transición y ya lamentablemente no hay nada que podamos hacer. Está seca, completamente seca. No hay manera de que yo pueda darle vida a esta flor, a menos que siembre otra semilla y de esa semilla nazca otra flor más hermosa. Cuando nosotros cantamos hace unos segundos atrás, renuévame, lo que le estamos solicitando al Señor y pidiéndole encarecidamente es que haga eso, que tome estos tallos viejos y secos de nuestra vida y los eche a un lado, los bote y siembre una semilla de perdón para que de nosotros pueda nacer una planta nueva. Renuévame, vuélveme a ser de nuevo. Esa es la experiencia del perdón cuando Dios nos perdona, pero esa es también la experiencia de tus relaciones con los demás cuando tú perdonas y los demás te perdonan a ti. Vamos a renovarnos en el Señor y vamos a celebrar que en Cristo, que es la semilla que cayó en tierra y murió y al tercer día resucitó, tú y yo tenemos esperanza. Recibe ese perdón, recibe esa gracia y ese abrazo de Jesucristo que hoy te da la oportunidad de empezar de nuevo. Alabemos al Señor por tanta gracia y por tanto amor. Y esa es la paz del Señor. Así que te voy a dar un abrazo. Recibe este abrazo que te voy a dar. Un abrazo de fe y esperanza para ti. Recibe la paz del Señor en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él siga hablando a nuestras vidas en esta mañana grandiosa, gloriosa, hermosa, que
no ha sido todavía conquistada por otra cosa que no sea por el señorío de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que esté pasando allá afuera, nosotros sabemos que el amor del Señor para con nosotros es enorme. Dice la Escritura que Dios ha mostrado su amor para contigo y para conmigo, de tal manera que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a presentar al Señor el mensaje de esta mañana y luego tendremos una lectura bíblica. Esta lectura bíblica la leerá nuestro hermano Víctor y está en Hechos capítulo 2, versos del 42 al 47. Voy a repetir la lectura bíblica que servirá de base para el mensaje de esta mañana. Ya leímos una que era del Salmo 24 en el llamamiento de la adoración, y ahora vamos a leer en Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, pero antes tengamos una palabra de oración. Oremos. Dios bueno, hoy seguimos con corazones agradecidos, elevamos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser, para que tú los llenes de gracia, para que tú los llenes de ese gozo que solamente puede venir de parte tuya. Llénanos de tal modo que podamos también nosotros compartir con otros la experiencia de lo que significa vivir junto a ti tomados de la mano. Permite que tu palabra hoy sea una buena semilla que caiga en nuestros corazones. Permita que hoy pongamos nuestras copas hacia arriba para que tú puedas poner en ella tu gracia, tu palabra, hasta que se desborde. Permite que hoy, Señor, al tener esta experiencia de adoración, de escuchar tu palabra y de congregarnos virtualmente, pero congregarnos junto a ti, contigo, salgamos con corazones agradecidos de esta experiencia y llenos de tu paz. Háblanos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Hechos capítulo 2, versos del 42 al 47. Nuestro hermano Víctor nos tendrá a bien leernos la lectura de la mañana de hoy. Escuchemos la palabra de Dios. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían todos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Gracias a nuestro hermano Víctor por compartir esta palabra tan hermosa que yo sé que muchos de nosotros ya hemos escuchado. Quiero comenzar en esta mañana reflexionando acerca de lo que significó esta experiencia de compartir el pan, aquella primera comunidad de cristianos. Pero antes quiero recordarte una historia que tuve hace algunos meses atrás. Ocasionalmente yo suelo ir a una panadería que está cerca de mi casa para obviamente comprar el pan y algunas cosas que solemos hacer, y a nosotros aquí en esta zona del Caribe nos encanta el pan horneado. Pero este día me bajé de mi carro y como tenía un poco más de tiempo antes de llegar a la oficina, me senté allí a participar del desayuno y lo pedí para sentarme allí en la mesa. Y mientras estaba compartiendo el pan y el sándwich que me estaba comiendo, veo una pareja que está al lado mío, una pareja de personas de edad entrada ya, que estaban junto a mi lado. Y mientras estaba esperando el desayuno, yo estaba observando
la confianza, el cariño y la ternura con la que el esposo trataba a la esposa. Era un cuadro digno de grabarlo, era un cuadro digno de algún pintor inspirarse en esta pareja que estaba a unos pies de distancia de mí. Y yo, observando todo aquello, también estaba absorbiendo desde mi experiencia humana toda la hermosa energía, el grato amor que se estaban expresando, la sonrisa de la esposa mientras él le hablaba con esta ternura y él le ponía el desayuno, y él en un momento empezó a darle el desayuno a ella, cosa que me hizo, el corazón me le dio vueltas, ¿no? Si lo quieren poner de algún modo. Obviamente yo frecuento este lugar, y entonces ella me hace la historia de esta pareja. Esta mujer hace algunos años, debido a una condición de demencia mental o senil, perdió sus nexos con el presente. Todos los días el esposo la trae aquí a esta mesa, le compra el desayuno, le da el desayuno y conversan por horas. Cuando les digo por horas es que yo estuve allí más de 45 minutos sentado y ellos todavía se quedaron allí conversando. Todos los días esta pareja se sienta allí para compartir su amor, y él, con la paciencia y el amor que una vez le tuvo y ahora le tiene porque se ha acrecentado, no se ha olvidado del amor que él le tiene a ella, aun cuando todos los días ella no lo reconoce y se le olvida quién es la persona que tiene delante. Y eso me lleva a pensar todas las instancias de la vida, mis hermanos, cuando en nuestra relación con el Señor, Dios nos busca, Dios se sienta y abre un espacio con cada uno de nosotros para que podamos cara a cara compartir con Él a la mesa. La experiencia del creyente cuando viene a los pies del Señor es de gozo, es de alegría, es de júbilo. Es una experiencia que transforma todo nuestro ser. No significa que pasamos de ser personas imperfectas y sin problemas, o con problemas, a personas perfectas y sin ningún problema en la vida. Eso no es lo que resume la experiencia de la conversión, sino más bien es la compañía, es el sentimiento, es adquirir la nueva conciencia y la nueva idea de que Dios está con nosotros sentado a la mesa todas las mañanas de nuestra vida, aun cuando nosotros en nuestra experiencia humana le olvidemos a Él. Él vuelve una y otra vez, nos busca y nos pone a la mesa y nos da alimento y nos llena, como dice el Salmo 23, a esos pastos verdes, a esos ríos de agua refrescante. Hemos experimentado esa salvación y la hemos sentido dentro del corazón. Y el libro de Hechos resume la experiencia de la conversión de miles de personas al Evangelio. Versos antes nos explica que por la proclamación de Pedro, miles de personas se bautizaron y llegaron a los pies de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Un crecimiento numérico exponencial, rápido, milagroso. Pero la pregunta del texto de hoy no es tanto qué significa la experiencia de salvación, sino para qué nosotros hemos sido salvados, para qué es que el Señor nos llama. Por un lado está obviamente esa experiencia de gozo, de alegría, de sentimiento interno. Pero el texto de hoy nos dice que esta comunidad de fe se reúne y se junta para un propósito particular. Y dice el texto en el verso 41, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en ese día se añadieron como 3,000 personas. Es un número increíble de personas en un solo día. Pero miren el propósito también. Las cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los y las oraciones. Así que se fue formando a raíz
de esta bendita salvación, de esta experiencia de gracia y plenitud que sentimos, de esta paz que sentimos como creyentes cuando somos llamados por el pastor y nuestras ansiedades se calman. Y hay un sosiego en el alma y hay este sentido de propósito nuevo en nuestro corazón. Y es que ha llegado Dios a nuestras vidas. Cuando Dios entra a nuestras vidas, le da un nuevo propósito. Lo que antes era, ya no es. Y aunque seguimos siendo las mismas personas, pero ahora bajo una nueva construcción. Y además de Dios trabajar con nosotros, Dios en su propósito infinito nos une a otros y a otras que han experimentado lo mismo que tú y yo hemos experimentado. Personas distintas a nosotros con otras experiencias, personas que llegan a la comunidad de fe a ser nuestros hermanos y hermanas, no por elección personal, sino porque Dios los ha escogido. Dios los ha reunido como el buen pastor que llama a su rebaño y allí los junta. Y dice el texto que ellos se juntaron, fueron bautizados, es decir, se les dio entrada a la comunidad de fe. El bautismo es señal de la bienvenida que le damos a aquellos y aquellas que son creyentes en Jesucristo. El fundamento de la comunidad cristiana es la puerta abierta. Es la gracia de abrir nuestras compuertas, nuestros corazones para recibir y darle la bienvenida. En otras palabras, esa humanidad se expresa, esa fe se expresa a través de nosotros compartir la mesa con los demás. Y qué lindo ser hospitalarios y que sean hospitalarios también con nosotros. Tan bonito es recibir a alguien como que nos reciban en un lugar con esa paz y esa alegría. Y una vez allí, dice el texto que se sentaron a aprender las enseñanzas de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era sencilla. Vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo. Aquellos primeros cristianos eran educados en la fe y su caminar en esta búsqueda espiritual, en este nuevo nacimiento, como diría el texto de Nicodemo, volver a nacer de nuevo, implicaba no solamente nacer de nuevo, sino congregarnos para empezar a vivir en comunidad. Y cuando vivimos en comunidad, ¿a quién no le gusta estar en un buen grupo de personas con ánimo, con deseo, con mucha euforia y motivados a hacer la transformación del mundo? Pero también en esa unidad y en ese compañerismo vamos a descubrir las heridas de cada uno de nosotros. Eso significa, mis hermanos, que en esta conversión, en esta búsqueda, los primeros creyentes también encontraron dificultades. Pero estas dificultades eran las dificultades de aquel que estaba sentado al otro lado de la mesa. Cuando se hacían las oraciones, y en la antigüedad estas oraciones se hacían en voz alta, para que la comunidad de creyentes, cuando escucharan las peticiones del pueblo del Señor, los demás pudiesen escuchar qué es lo que cada uno de nosotros o de ellos estaban clamando o pidiendo al Señor. Es decir, que aquellos creyentes, primeros creyentes, oraban pidiéndole cosas al Señor porque estaban atravesando por momentos difíciles, y los que estaban al lado, sus hermanos y hermanas, podían escuchar cuál era su necesidad. ¿Escucharla para qué? ¿Qué significa el que yo escuche que mi hermano, que mi hermana tenga una necesidad? Significa que en ese caminar Dios también conmueve los corazones de los que están escuchando la oración, para que podamos también nosotros convertirnos en gente solidaria. En estos días escuchaba el testimonio de un joven universitario, y este joven universitario, mientras contaba la historia de su vida, expresaba la gran necesidad que él vivió en su niñez. Vivían de la manera más sencilla que ustedes se pueden imaginar, y uno de los elementos que él nunca olvida
es la escasez de alimentos que había en su casa. Siempre había algo que comer, pero a veces lo único que tenían que comer eran guineos sancochados, o lo único que tenían que comer era un poquito de arroz con habichuela, sin ningún tipo de proteína o carne. Y él tenía siempre esa idea en su corazón, porque desde niño él vio que su mamá convertía cada celebración especial, cada fecha donde reunía a la familia y preparaba la mesa. Su mamá hacía todo lo imposible para que esa comida se convirtiera en una memoria inolvidable. Otra vez el tema se repite: la mesa, los alimentos, la gente sentada alrededor. Una y otra vez en todo el Antiguo y en el Nuevo Testamento el mensaje del Señor nos invita a que provoquemos esa experiencia. No solamente que a veces nos sentemos cuando somos invitados, sino que seamos nosotros también los anfitriones de otras personas para que se junten con nosotros y no solamente podamos compartir lo poco o lo mucho que tengamos, sino también poder compartir nuestras ansiedades, nuestros sueños rotos, nuestros quebrantos, compartir nuestras alegrías, porque cuando escuchamos las alegrías de los demás, también nosotros nos alegramos. Este joven universitario, frente a esta oportunidad que le dio la vida de vivir escasamente, comenzó a hacer pequeños proyectos, pequeños comedores de alimentos comunitarios. Su experiencia al principio, él mismo narra, fue horrible y fue un total fracaso. De hecho, el primer momento en el que él intentó hacer este proyecto no funcionó. Y siguió buscando hasta que llegó y regresó a su alma mater, a su universidad. Y allí él descubrió una comunidad de estudiantes y alumnos con hambre. Hambre física, pero también hambre social, hambre de solidaridad, hambre de poder compartir con los demás lo que significa ser un estudiante con sueños y metas en la vida, pero a la misma vez un estudiante en la desventaja de no tener lo necesario para nutrir su cuerpo, porque todos sus recursos posiblemente se dirigen a su esfuerzo académico, a su sueño académico. Quizás sus familias no les pueden proveer, y él ahí en el corazón de esa necesidad, sabiendo él lo que significa pasar hambre, desarrolla un comedor universitario para desde allí poder compartir la experiencia de solidaridad. Mis hermanos y mis hermanas, esto es una historia que al día de hoy nos llena de asombro. Este comedor, que está ubicado en la Universidad de Puerto Rico, fuera o en los alrededores de esta universidad, todavía sigue siendo un ejemplo para nosotros. Y cuando este joven, ya un hombre, cuenta su historia, lo hace con un corazón lleno de gratitud. Su hambre, su necesidad, hoy día se ha convertido en el mayor motor, la mayor motivación que él puede tener en su vida, para que otros y otras, estudiantes como lo fue él, no tengan que vivir esto. ¿Y saben qué? Que su madre se ha integrado a este comedor, y es que quien ha diseñado hoy día el menú para que estos jóvenes y jovencitas que estudian en la universidad puedan participar de los alimentos. ¿De qué dependen? No dependen de organizaciones grandes, no dependen de los esfuerzos de otros, dependen del tiempo donado, dependen de los fondos que las personas materialmente, ¿verdad?, económicamente puedan aportar, y dependen, según él bien dice, de la solidaridad. Eso es lo que vemos retratado precisamente, esa es la idea que vemos retratada de la primera comunidad de fe. Los primeros cristianos, como dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pero el amor es una palabra que puede resultar genérica. Si la lanzamos al aire, podríamos filosofar mucho de ella,
Pero en este texto se le pone carne, se le pone hueso, se le ponen tendones a ese amor, en la expresión de la solidaridad los unos con los otros. ¿Qué mejor manera que vivir la fe que acompañarnos de aquellos que están como nosotros viviendo la experiencia de la cuarentena? ¿Qué mejor manera de pasar esta cuarentena que sabiendo que hay otros y otras como yo que estamos ansiosos, que estamos viviendo escasez, que seguramente algunos están viviendo desempleo, están viviendo soledad? ¿Qué mejor experiencia que poder compartir con otros y otras, de la manera que sea, esta experiencia y decir: mi hombro está disponible para que puedas recostarte sobre él. Mi alacena está disponible, porque si tú tienes hambre, en mi alacena hay suficiente arroz, hay habichuelas, hay sal, hay las cosas que todos los días tenemos, mis hermanos. Eso que tú pareces que tienes, que es muy poco. Dice el texto de hoy que ellos acumulaban lo que tenían. Dice, inclusive dice más, dice, vendían sus propiedades y todo lo compartían entre todos. Esa palabra "y todo lo compartían entre todos" no significa solamente lo material, significa también la experiencia de la fe, porque unidos a Cristo y los unos con los otros somos una verdadera iglesia. El teólogo Leonardo Boff, hablando sobre esta experiencia de encuentro, nos recuerda que la paz o vivir en paz es uno de los anhelos más profundos del ser humano. Y esto es algo del pasado como lo es del presente. A veces la paz tiene, dice él, tener más importancia que el amor. Dado que el dolor que se experimenta cuando la paz está ausente en las relaciones humanas, entonces se convierte en una experiencia de dolor. Unas relaciones tensas, dice él, no hacen sino debilitar y hasta destruir el amor y la convivencia armónica. Por lo tanto, de ahí el anhelo de la paz. El Salmo 23 dice que Dios promete paz a su pueblo. Y cuando tenemos un encuentro con esa paz, podemos también expresar lo que dice el teólogo cuando confiesa y escribe: te he encontrado, Dios, de nuevo, hasta llorar estremecido. Tú eres el fascinante presente, por más que siempre tremendo, si tú eres mío en este momento. Vivir solo para ti, de ti y contigo, como antiguamente día a día, contigo soñaba y me perdía, solía de mí para ser uno contigo. Al fin llegué al hogar materno, repleto de bienes de toda suerte. Lo que en él se obtiene es eterno, de amor de madre en la vida y en la muerte. Termino con esta experiencia. En nuestra iglesia hay dos niños. Uno de ellos se llama Rodney Escalera. Yo no sé si Rodney nos está viendo en el día de hoy, pero yo quiero decir algo. Rodney es un jovencito que ha aprendido a compartir con otros y otras en su experiencia de dolor. Nosotros, una vez al mes o cada 5 semanas, tenemos la oportunidad de que algunos hermanos cocinan en la iglesia y salen, como muchos de ustedes saben, a repartir estos alimentos. Y Rodney, junto a su papá, aprendió a que la vida de la fe no es solamente quedarse en la iglesia, adorar en la iglesia y disfrutar de ese tiempo de paz. La paz también se comparte. Y Rodney, aún siendo jovencito, ha aprendido a lo que significa levantarse un poco más temprano un domingo en la mañana para venir hasta la iglesia y llevar a repartir
alimentos a los demás. La otra es una niña que se llama Daniela, y Daniela es una niña muy especial. En estos días su mamá nos envió una carta, y dentro de la carta había algo muy bonito. Y aquellos que vieron la clase bíblica para niños de esta mañana, si no, pues la podrán ver, pues está grabada. Verán que allí hemos compartido el dibujo que Daniela nos envió y compartió. Y en él hay un ángel, y al lado dice mi iglesia o la iglesia. Son esos pequeños detalles los que hacen que nuestra vida se llene de gozo y de júbilo. Son esos pequeños detalles los que nos recuerdan que no estamos solos y que hay una generación nueva que se está levantando, lleno de este amor, de esta solidaridad y de este deseo de compartir el amor de Jesucristo. Que Dios permita que también tú que me escuchas en esta mañana te conviertas en aliado de esta mesa, de esta comunidad, donde lo compartimos todo para la gloria y honra del Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, luego de haber escuchado la palabra del Señor, hay un himno que resume un poco la idea que hemos compartido con ustedes en esta mañana. Y este himno se titula Enviado soy de Dios. Y quiero compartir las primeras líneas de este himno para que tú la cantes con nosotros. Dice: enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Que nuestras manos y nuestros corazones sirvan para construir ese nuevo mundo en Cristo Jesús. Bueno, y antes de despedirnos esta mañana, quiero darte las gracias por acompañarnos en este día. Y yo quiero, antes de despedirme en este día también o esta mañana, darle gracias a aquellos hermanos y hermanas que nos han escrito a nuestro P.O. Box para mostrarnos su solidaridad y su amor. De la misma manera, no quiero irme en esta mañana sin antes dar gracias por estas personas que están a mi izquierda, a su derecha, y que han estado trabajando todas estas semanas. Me refiero a Félix, a Víctor, a Ruth, que está por allí, y voy a pedirle a Alex que salga un momentito. Alex, sal por ahí, da la vuelta, yo la aguanto, por favor. Miren por ahí, Alex es nuestro camarógrafo, es la persona que ha estado trabajando todos estos días. Qué bendición tener una comunidad de gente que demuestra su amor, amor al Señor,
a través de acciones concretas. Son una bendición para ti, ¿verdad que sí? Tú has sido bendecido por estas personas y estos hermanos que disponen de su tiempo y de su corazón. Por eso es que la invitación de hoy es que nos convirtamos en las manos de Cristo, para que podamos llevar esta paz a otros y a otras. Vamos a despedirnos con la oración y luego te invitamos a que cantemos y alabemos al Señor. Oremos. Dios eterno y Padre de amor, gracias. Gracias porque tú siempre has estado presente en el camino como buen pastor. Ayúdanos cada día a comprender tus propósitos admirables y ayúdanos a insertarnos en este proceso sanador de tu pueblo, de nuestro bello Puerto Rico y del mundo. Que nuestras acciones hablen alto acerca de lo que creemos y que las enseñanzas, como dice la Escritura, de los apóstoles acerca de tu vida y de tu ejemplo, se traduzca en una expresión de amor única y especial. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta mañana. Y si hay alguno de ellos que está atravesando por un momento difícil, si está enfrentando la duda, si está enfrentando el dolor, si está enfrentando la soledad, yo te pido, Padre amado, que tu gracia, tu compañía, tu Espíritu Santo esté con ellos en cada paso del camino. Que tu presencia sea suficiente medicina para su cuerpo, para su mente y su paz. Y que el amor del Padre, que sobrepasa todo entendimiento, la gracia de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y el consuelo, dirección y unción del Espíritu Santo sea con todos, con todas y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra, ahora y por siempre. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos durante la semana en el tiempo de oración, noche de oración a las 9:05 de la noche, todas las noches. Bendiciones, adoremos al Señor en esta hora.